Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viene la fiesta de Pentecostés, se aproxima Pentecostés. Y es tan importante esa fecha porque es como el cumpleaños de la iglesia. La iglesia comenzó el día 27, la iglesia católica, apostólica, romana. Primero fue jerusalemiana, pero comenzó el 27 de mayo del año 30. Jesús padeció en la cruz el día 7 de abril del año 30. Y 50 días después vino la fiesta de Pentecostés. Y ahí descendió el Espíritu Santo sobre un total de 70 personas que estaban, 73 personas exactamente, que estaban en lo que se llama el cenáculo con C. Ese cenáculo es donde Jesús había hecho la última cena y era de propiedad de, de la mamá del apóstol Marcos. Marcos era un jovencito. Y tanto amo a esta fiesta que mi hija nació, tengo una hija que nació en Pentecostés y le puse Sofía Belén, o sea, la sabiduría de Belén, de la humildad de Belén, del Espíritu Santo. Así se llama mi hija, una de mis hijas. Tengo tres hijas y tres hijos. Entonces, es importante que nos preparemos para esta festividad y ahora entramos en materia de lo siguiente, la preventa Seba Left de mi libro Conversión y Apostasía, para que el que se interese en la preventa se matricula a través de gmail.com, preventasebaleft@gmail.com. Ahí ustedes pueden adquirir el libro como preventa. Para mí me ayuda mucho la preventa porque me permite financiar la edición, porque la edición sale del bolsillo de uno y después uno recupera la plata. Pero son cantidades que yo en este momento tengo muy dificultosamente porque soy jubilado y apenas llego a fin de mes, entonces me las rebusco por aquí y por allá para poder, para que este libro salga como material impreso. Es un libro testimonial en mi vida, donde yo narro cómo sucedió mi conversión y finalmente narro cómo me vino la apostasía, donde yo renuncié a la fe y me fui por otra fe, finalmente después de un tiempo de 2 años más o menos, me fui a otra fe. Esto sucede en los años 70, que en Chile era un remanso de paz, entonces en ese momento uno podía estar en estas cosas espirituales, aunque lo espiritual ahora, esa palabra está muy manoseada por el New Age, entonces por la nueva era, y ya pierde el sentido que tenía antes, que lo espiritual era la comunicación con un tú, con mayúscula, con un otro. Aquí ahora es una cosa como media, bueno, no vamos a entrar en esa materia de la crítica de esta espiritualidad falsa que es el New Age, de la cual yo también tengo experiencia. Entonces el libro va a estar aquí, como les digo, nuevamente, ahí está, preventasebaleft@gmail.com. He estado viendo la televisión toda la semana y me duele que, por ejemplo, detalles, así podemos hablar de algunos detalles para entrar en materia y calentarme, porque tengo que calentar este video. Lo primero es darme cuenta de lo que yo sospechaba, que los autores del atentado contra los 3 carabineros no van a ser hallados. Ellos saben dónde están, saben quiénes son, conocen la orgánica, el organigrama, conocen cómo funcionan, sin embargo no se atreven o no quieren atacar, más bien digamos, no quieren atacar a estos grupos como la resistencia mapuche lafkenche. En fin, el país no puede estar más mal y aquí un seguidor del canal me mandó hoy día un comentario. Yo le dije, mira, lo puedo subir y lo voy a... Oh, no me viene sin anteojos, pero puedo leerlo más o menos. Dice, hola Felipe, muy buen día, espero que te encuentres muy bien. Resérvame un libro porque me tinca mucho. Fíjate que anoche me quedé hasta tarde pensando y filosofando de la realidad del país y llegué a una conclusión que me dejó helado.
en 2 años se nos viene una guerra civil. Esa es la conclusión que él saca. Este gobierno nefasto, más allá de las payasadas de Boric y los trapecistas, está avanzando sin problema alguno para desarrollar el plan comunista. Están logrando todos los objetivos como de libro. De aquí a 2 años acelerarán la destrucción de las instituciones y la desactivación de las Fuerzas Armadas. Y no entregarán el poder. Ya tienen todo preparado. Y en las sombras, corrigiendo todos los errores de la unidad popular. Con los cientos de miles de millones que han robado, financiarán un ejército paramilitar que ya está formado en las sombras y con apoyo de Cuba y Venezuela. En 2 años, mañana, en 2 años, enmarañarán, o sea, harán fraude en las elecciones de forma obscena y luego de ello soltarán los perros bajo el pretexto de sublevación de algunas personas o instituciones. Me parece muy bien lo que está pensando, porque es eso. Ellos van a un fraude, realizan el fraude, va a venir un malestar popular y van a sacar los perros, van a sacar todo eso que tienen organizado, su ejército paralelo. Entonces, bajo el pretexto de sublevación de algunas personas o instituciones, y con ello tomarán el control absoluto del país. Edelstein, el comunista judío que está en el Ministerio de Defensa, debajo de Maya Fernández y que controla todo eso, que es según Villegas, yo no lo conozco, dice Villegas que es el más inteligente de la izquierda, está trabajando en eso para desactivar cualquier posibilidad de defensa. Yo creo que la única institución que se puede sublevar es la Carabineros, porque el ejército ya lo tienen completamente derrotado moralmente. Estamos sentenciados. El buenismo, la cobardía, la credulidad y la falta absoluta de criterio de los chilenos les ha hecho creer que estamos bajo un gobierno de simples colegiales, incompetentes e irresponsables, que el desastre de la inmigración es porque son irresponsablemente acogedores, que la economía se desploma porque son marxistas al peo, que no saben de números, que los robos de las fundaciones no son por falta de control, o sea, son por falta de control, y porque llevamos al gobierno hueones frescos, de raja. Nada es casual. Y además de todo este circo, que especialmente la derecha light, progre, trans, léase RN, Evópoli, Udice y otros, hay un plan ejecutándose con predicción de reloj, bajo el trabajo implacable del Partido Comunista. La inmigración es igual a ejército paralelo. Fundaciones es igual a financiamiento para dicho ejército. La Constitución es lo único que no se les dio resultado. Para ello, que ahora están enfocados en su asalto al poder que se ejecutará en 2 años luego de cometer fraude electoral. Ahí está este amigo, que yo considero muy acertado lo que él me escribió hoy día en la mañana y que lo quiero transmitir ahora. Yo fui marxista-leninista y pueden ustedes en mi libro ver todas las experiencias que tuve en la militancia de la extrema izquierda. Lo que más me llamaba la atención y me llama aún la atención, porque eso lo viví, es que cuando los izquierdistas se reúnen a tomar un vino o a tomar una cerveza o a fumarse un cohete incluso, un cohete de marihuana, lo que sea, ellos lo que hacen es
poner en la mesa el tema predilecto. El izquierdista está siempre, en cada reunión social y en cada eh, reunión política, planteando cómo se va a tomar el poder total. Y el problema en aquellos tiempos era el ejército. Y se decía, el ejército, la marina, la aviación y los carabineros están unidos. Y es una fortaleza tan inexpugnable que no podemos tomarla sino a través de la insurrección popular prolongada, a través de copar las calles, pero eso significó simplemente debilitar al gobierno militar, que tuvo que soportar 17 estallidos sociales fuertísimos, con bajas de personal uniformado y bajas en la civilidad de los civiles que andaban tirando bombas Molotov a las micros que osaban desafiar el llamado a paro general. Eso pasó en los años 80. Y paralelamente a eso, en cuanto empezaron estas protestas en el año 83, hasta que terminaron en el año 88, nuestra Virgen, la Virgen María, nuestra Madre, se apareció en Peña Blanca y dio 480 mensajes y fue rechazada por el pueblo chileno, en su gran mayoría, y fue rechazada sobre todo, lo dijo la Virgen, nunca, lo último que dijo la Virgen fue, en ningún lugar he tenido tanto rechazo de la jerarquía eclesiástica, porque la jerarquía eclesiástica estaba imbuida, inmersa en la politiquería y en el izquierdismo. Había monseñores y estaba el cardenal y otros más. Después pusieron al Fresno, que era como aguas tibias, pero en general había un plegamiento de la iglesia hacia la izquierda con la teología de la liberación, pero multitudinario. Entonces rechazaron el mensaje de María y lo tildaron de que era un movimiento de la CNI. Muchos, cuando yo comento sobre las apariciones de Peña Blanca, muchos van y me critican, y me dicen que soy un ingenuo. No, yo he estudiado eso, lo he estudiado en detalle, y es una aparición verídica, es una aparición real de la Virgen María hacia Chile. 480 veces apareció para comunicarnos, advertirnos lo que venía, porque Chile le había dado la espalda a Dios, le había dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy lo que pasó es que se vació ese vaso, el vaso de nuestro corazón que estaba lleno de devoción en la década del 70, más atrás todavía. Era un país que tenía una vertebración moral unida al absoluto, en un porcentaje de la población alto, un alto porcentaje. Ese porcentaje de población devota, de población que iba todos los domingos a misa, ese porcentaje se adelgazó a niveles de que ahora yo no sé cuántos serán, en menos de un 10% o quizás en menos de un 5% de la población bautizada católica que va a misa. Es decir, el país fue en masa a la apostasía hasta el día de hoy. Y cuando tú vacias el corazón y lo dejas vacío, vacías tu mente, vacías tu corazón, vacías tu alma, o vacias, no sé cómo se dice, perdónenme. ¿Qué sucede? Se tiene que llenar con algo. Eso es lo que decía Chesterton. Chesterton decía, si uno no cree en Dios, en el Dios verdadero, se llena de cualquier otra creencia y puede creer cualquier cosa. Y así llegamos al culto del perro matapacos y al culto demoníaco de lo que fue el estallido social, con juventud que creía en esa divinidad, con minúscula, divinidad diabólica. Entonces, yo he visto la televisión y me he dado cuenta de muchas noticias que comentar. Por ejemplo, el tema de los 3 carabineros que fueron asesinados, fueron sacrificados de manera diabólica, cruel, brutal. Esos 3 carabineros no van a encontrar a los culpables.
porque no hay voluntad política para encontrar a los culpables, porque este gobierno, y ya estoy convencido de que este gobierno es cómplice de los movimientos terroristas y es cómplice de los delincuentes y del narcotráfico. Los delincuentes están cumpliendo una labor que es aterrorizar a la población y lo están logrando con hechos que uno no puede comprender, porque si tú vas a robarle a alguien un celular, le pides el celular y te lo entregan, pero no, tú vas y acuchillas. O sea, obtienen lo que quieren y a pesar de obtener lo que quieren, acuchillan y acuchillan y acuchillan. Y matan y matan y matan. Eso tiene una finalidad. Eso viene preparado desde Caracas. Son por lo menos 35.000 personajes que están ocultos y que vienen de las cárceles de Caracas y también está planificado por Cuba y también está planificado por Rusia, porque Rusia está moviendo tableros de ajedrez junto con China, junto con Irán, ahí está Hezbollah con Irán, junto con Corea del Norte. Son esas cuatro potencias: Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Ese es el eje que decía, me acuerdo, el presidente Bush decía el eje del mal. Sí, es el eje del mal. Uno piensa que Occidente es lo peor porque estamos viviendo un comunismo neoliberal progresista ideológico que domina las universidades, todos los periodistas, toda la prensa, toda la televisión, las radios, domina también incluso YouTube, porque es muchísimo lo que hay de producción de ellos, es falsa, de la historiografía, la historia contada de forma completamente falsa, y tienen controlado las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas las están desprestigiando. Esta semana vi cómo se produjo un desprestigio total por la muerte de un conscripto. Yo les voy a decir lo siguiente. Mi hijo menor se había portado mal y había repetido de curso, cuarto medio. Yo le dije, ahora terminas cuarto medio y vas a tener que ir al servicio militar. Y fue al servicio militar como voluntario, a Arica. Resulta que yo fui para el juramento a la bandera y ahí me pude dar cuenta cómo las madres sobreprotectoras, regaloneadoras, estaban atentas a darle dulzuras a los hijos que habían ido voluntariamente a hacerse machos, a hacerse viriles, a hacer conscriptos que van a ir a la guerra. Yo he visto a la señora a la que se le murió el niño. Lamento que se le haya muerto su niño, pero es una señora de izquierda, progresista, es una señora que viene de clase baja, que ha ganado dinero y ha ido, por ejemplo, a Río de Janeiro con su hijo. Ese niño era un niño regalón. Lamentablemente tenía algún problema, quizás por el piquete, cuando se producen todo lo que ha sido la vacunación general. Pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Me pude dar cuenta cómo estaban los padres y apoderados, más que nada las madres, preocupados de los niños. Entonces yo me enojé con mi ex, le dije, mira, yo me quiero mandar a cambiar por un rato, porque no voy a estar pendiente de cuándo va a salir el niño, que el niño ya tenía 19 años, para agasajarlo, qué sé yo. Yo me fui a recorrer la ruta de Perú, me fui a Hilo y de Hilo hacia Moquegua, siguiendo la ruta que había seguido el ejército chileno, al mando del general Baquedano. Llegando a Moquegua, vi el Cerro de los Ángeles, donde fue aquella batalla, que podría hablar horas de esa batalla. Les puedo describir la batalla, si me lo piden, les hago un video de esa batalla. Y después cómo fue, me fui caminando por el desierto, dije, ¿cómo pudo haber sido esto? Eran miles y miles y miles de pasos que había que dar por la arena a través de centenares de kilómetros, sin agua, bueno, es toda una odisea de este pueblo chileno que lo hizo dirigido por la aristocracia castellano-vasca en aquellos tiempos, que era una aristocracia que no había perdido su calidad moral.
eran verdaderos conductores morales, eran verdaderos héroes, la clase alta chilena, no lo que es ahora, era otra clase alta. Y después llegué por casualidad, porque hice dedo, estaba cansado, me llevaron, y el tipo que hizo dedo, había una huelga de profesores en Tacna, y llegué justo a donde estaba el campo de la Alianza, donde los chilenos derrotaron a los bolivianos y a los peruanos en esa memorable batalla de Tacna, que es la batalla favorita. Y para mí la más importante de la Guerra del Pacífico es la batalla de Tacna, porque es la batalla del punto de inflexión, donde ya no había retorno, donde Chile ganaba. Esa fue una extraordinaria batalla que también podría contárselas en detalle. Bueno, ¿qué pasó? Mi hijo estuvo allá el año que tenía que estar, se hizo amigo de un gallo fuerte, mi hijo fuerte, con otro fortachón, de apellido mapuche. Yo les convidé el dato de una pensión a los padres que fueron al juramento de la bandera. Y este de apellido mapuche, con mi hijo, fueron los dos más destacados de todo el regimiento, de todos los conscriptos. No tuvieron ninguna anotación negativa. Sin embargo, este, este de apellido mapuche después fue y comenzó el estallido social, el estallido fecal, y fue como primera línea, como primera línea. Entonces, siempre se producen accidentes. Es normal que se produzcan accidentes. Si nosotros tenemos un muerto cada 4 años, es poco, porque en otras partes la estadística indica que son mucho más frecuentes. El manejo de munición, el mismo caminar en alturas, Ahora, ¿qué hizo la izquierda? ¿Qué hicieron los medios? La televisión. Esto es una falla del ejército. O sea, el ejército es un maltratador, un torturador. El ejército es creador de campos de concentración. Dieron un informe especial en uno de los canales, el canal 7, donde se hablaba de Walter Rauch, que era un nazi asesino, y cómo Walter Rauch había asesorado a los militares chilenos en la construcción del campo de concentración de la isla Dawson. Lo que me parece ridículo. Cualquiera de nosotros puede hacer un diseño de un campo de concentración. Están las galerías, están los baños, están las alambradas. Y no me hueven. O sea, están mintiendo, están metiendo la cizaña de que Walter Rauch, este asesino nazi, estaba relacionado con el gobierno militar. Y muestran ahí en el entierro al ridículo de Miguel Serrano diciendo Heil Hitler. Qué cosa más ridícula. Como también es ridículo ser comunista. O sea, nada más ridículo que ser nazi. Y nada más ridículo que ser comunista. Sin embargo, en Chile tenemos un partido que está gobernando y el Partido Comunista. Porque cualquier persona que se informe, yo fui comunista hasta el año 85, comienzos del 84, hasta el año 84, antes de la caída del muro. Pero ya cuando cae el muro, cuando viene la implosión de la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, cuando todos esos países reniegan hasta el día de hoy que no quieren saber nada de comunismo, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, etcétera, Bulgaria, el mismo Yugoslavia. Entonces, ser comunista es algo tan ridículo y absurdo, debería haber una vergüenza, igual que los que son nazis. Por lo general los nazis se ocultan, se esconden, buscan un discurso más o menos similar y el nazi se plantea como nazi porque les da vergüenza. Sin embargo, los comunistas se plantean como comunistas. Partido Comunista, aparecen a cada rato en la televisión diputados comunistas. Y antes no teníamos diputados comunistas. Porque para que funcione una democracia, el comunismo y el nazismo y todas estas ideas estúpidas y malignas, demoníacas, no pueden pasar del 5%. Y me acuerdo cuando fue el gobierno de Elwin, cuando fue el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando fue el gobierno de Lagos,
en esos 3 gobiernos, la deuda pública se fue achicando, achicando, achicando. Había una estabilidad, había un sistema binominal y estaba la centroizquierda, que era la Concertación, y la Alianza, que eran los dos partidos, que era la UDI y Renovación Nacional. Y eso era una estabilidad que le dio crecimiento a Chile, a pesar de que en los ministerios y en la cultura y en la CONADI estaban haciendo sus jugarretas por subterráneo, todos los izquierdistas, pero el país se podía mantener y éramos liberales, el país era conservador liberal, llamémoslo así, saliendo del útero pinochetista, éramos conservadores liberales toda la década del 90, incluidos los primeros años de la década, a pesar de que salían, eh, los presidentes eran de la Concertación, pero la Concertación era algo moderado. Entonces, después es la Bachelet la que trae, a la que buscó desde su primer gobierno y en su segundo gobierno incorporar a los comunistas en el juego democrático. Totalmente en lo opuesto, o sea, Bachelet estaba en el polo opuesto de lo que había sido el artículo 8 de la Constitución del 80, que prohibía a cualquier organización que no creyera en la democracia participar en la democracia. Y el artículo 8 fue suprimido por el mismo Pinochet en el 1989, después del plebiscito que se reformó la Constitución, por un acuerdo en el cual Carlos Cáceres llevó a Pinochet a esta humillación de firmar la derogación del artículo 8, que era el alma de la Constitución del 80. Era el alma, porque, y eso estaba copiado de la Constitución alemana, de la Constitución de la República Federal Alemana. Entonces, ¿cómo puede ser que este país haya entrado en la mayor ridiculez de que uno se encuentra con personas y que te dicen yo soy comunista? Me ha tocado encontrarme con guasos que vienen, no, guasos no, gente que viene de Santiago, el guaso no es comunista, gente que viene de Santiago a estos lugares y que son comunistas. Entonces te dicen, yo digo, no existe ninguna vergüenza, es porque existe una ignorancia total de lo que es el comunismo. Porque si uno supiera lo que es el comunismo, es lo mismo que el nazismo, ya lo vuelvo a decir. Uno no, solamente Dios sabe si Hitler o Stalin, ¿cuál era más malo? Yo no lo sé. ¿Quién en el campeonato, en el concurso de la maldad, cuál era el más malo? ¿Era Stalin o era Hitler? No tengo idea. A lo mejor Hitler era más bueno que Stalin. No lo sé. Solo Dios sabe a qué profundidad de maldad de los líderes comunistas. A mi entender son peores. ¿Por qué? Porque tienen además la hipocresía. El Führer era malo, pero era derechamente malo. Estos son hipócritas, con carita de buenos. Entonces es peor ser comunista. Me acuerdo que Jaime Guzmán decía, no, el nazismo le doy una nota 2, decía, el nazismo 2. Y el comunismo le doy una nota 3, porque es internacional. ¿Qué internacional? Peor, el veneno que se reparte por todos lados. Lo he pensado después de muchos años que en ese sentido Jaime Guzmán estaba equivocado. Estaba equivocado. O sea, ¿cuál es más malo? No tengo idea. Pero que la maldad del comunismo es una cosa tan obvia, tan evidente. ¿Y qué pasa? Que uno le ha llegado la propaganda de que Putin, por ejemplo, ya es conservador y uno como está cabreado con lo que fue la corrupción en Ucrania, donde estaba el hijo de Joe Biden haciendo negociados y había un montón de corrupción de Occidente en Ucrania y cómo Occidente está podrido por dentro con este comunismo neoliberal progresista, ideológico, filosófico, que está por todos lados. Entonces uno ya no ama a Chile, porque Chile está podrido. Uno no ama a Occidente, el Occidente cristiano, la civilización cristiana occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, o sea, Rusia no, está aparte, pero todo eso, todo lo que es la OTAN, lo que es la Comunidad Económica Europea, uno tiende a amarla más porque es de nosotros, nosotros somos europeos.
que vinimos a esta tierra y nos hemos mestizado y mezclado, pero uno al ver todo eso, uno de repente se engaña y dice, no, es que Putin es conservador, ya renegó del comunismo, era un funcionario de la KGB y renegó del comunismo. Sin embargo, uno por esa necesidad de tener algún bando, entonces dice uno, eh, la Unión Soviética, o sea, Rusia, pero Rusia, dime con quién andas y te diré quién eres. Rusia está aliada a Cuba, está aliada a Venezuela, está aliada a China, que es un comunismo espantoso, súper dictatorial, está aliada a Corea del Norte, otro comunismo espantoso, está aliada a Irán, que es un comunismo islámico. Entonces, tengo acá, por ejemplo, me llegó este audio. Me llegó este audio, se lo voy a poner. Felipe, ¿cómo estás? Encantado, mucho gusto, claro. Mira, me fui con la misma esperanza que tienen todas las personas conservadoras o tradicionales. Se fue a Rusia, es un amigo que se fue a Rusia. Una maldita farsa. Yo llegué primero, bueno, el país es hermoso, eso nada que hacer ni nada. Ahora, ¿cómo lo mantienen hermoso a pesar de las restricciones, las sanciones? Siendo que están apretados de dinero, muy fácil. Explotando a la raza étnica rusa, porque eso es lo que hace Putin. En algunas partes se nota de una forma que ya bordea la esclavitud, las condiciones en las que tienen gente rusa trabajando en cosas que son totalmente indignas con pagos que precariamente les alcanza para arrendar una habitación. Además de que para poder cumplir las profecías demoníacas que Putin tiene que cumplir, dado que no se hizo la consagración de Rusia, como tú sabes, que pidió Fátima. Chucha, perdón. ¿Qué pasó? Pucha, estoy en él. Sí, disculpa que haya sido tan extenso el audio. ¡Ay! Lata. Hace muchos años, como tú sabes, es que los musulmanes van a atacar interna y externamente Europa, y ese momento es en el que Putin o Rusia va a hacer un ataque relámpago a Europa aprovechándose del pánico, como decimos en Chile. Ahora, ¿qué es lo que yo vi ahí? Distintas por todas partes. Habían musulmanizado las ciudades, han permitido y favorecido totalmente que las mafias turcas, que las mafias de todo tipo de etnias, en realidad que son de religión musulmana, se apropien de las ciudades. Y no solamente eso, sino que han promovido, favorecido totalmente el mestizaje de los musulmanes con las mujeres rusas, por medio de una serie de cosas, series, películas, una ingeniería social de libro totalmente. Las mezquitas, siendo la tercera más grande de Europa, la que está en Kazán, que es donde yo viví, pero monumentalmente más grande que cualquiera de las iglesias. ¿Por qué se va? Puchón. Siendo de ellas las catedrales que están alrededor las más importantes de Kazán. De ahí, tantas personas que me huevearon que San Petersburgo era donde valía la pena, que ahí estaba el grupo San Petersburgo, que estaba el Duquín, todos estos huevones, pura mierda. Están tratando de hacer como que son una especie de disidencia conservadora, cuando en realidad ellos mismos, y te lo digo porque yo tengo los papers, tengo una polola que tuve ahí que estudiaba psicología justamente en la misma universidad que estuve yo, que es donde estudió Dostoyevsky, que es la Kazansky Federalny Universitet, la Universidad Federal de Kazán. Y ahí, aparte de que el símbolo era un dragón y estaba lleno de demonios en todas las plazas, fondeados obviamente como si fueran ornamentación. Y bueno, ella me mostró los papers que le pasaban en psicología, y había muchos de ideología de género que venían precisamente y se habían distribuido desde la Universidad de San Petersburgo, por lo cual para mí ya ir a San Petersburgo era un poco más un descarte. Ahora, obviamente que uno va, se promueve, por supuesto, la vida y todas esas cosas, pero lo que no te dicen es eso, que están cruzando las mujeres rusas con musulmanes masivamente. Lo han puesto de moda por medio de las novelas y todo, que son rusas y son promovidas por el Estado ruso. Nada de lo que dicen es cierto.
Sí hay un nivel de seguridad mejor que en otros países, pero es porque utilizan la misma estrategia de los chinos, prácticamente, que está lleno de cámaras cada 1 metro. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo filtré información sobre lo que estaba pasando en la Universidad de Kazán y otras en que tenían en cautiverio a estudiantes chilenos que no se podían ir, estaban totalmente prisioneros como los tuve yo. Y además que el lugar del que yo fui a estudiar no era una universidad, era un campo de concentración, y no te lo digo exagerando, ni es un eufemismo, era una situación de mierda. Llegamos a la hueá con un francés y no nos dejaban ir, no nos tenían prisioneros. Claro, podíamos salir de vez en cuando, podíamos tener alguno que otro contacto con alguna polola, lo que sea, pero te vigilaban todo el tiempo. Yo lo sé porque mi polola, inclusive en la iglesia, y eso es lo que te prueba que la iglesia ortodoxa sigue siendo una extensión de la KGB como lo fue en su momento, le empezaron a preguntar de mí, cómo sabían de mí, y ella misma estaba espantada. Le empezaron a decir que a lo mejor yo era nazi, que a lo mejor yo era enemigo del Estado, y yo no hice nada de eso. Lo que sí hice fue filtrar en la prensa chilena, en ADN, que está la nota por ahí, que tenían prisioneros un montón de chilenos, mintiéndoles de que las casas de estudio y los alojamientos eran decentes y eran unas hueás asquerosas llenas de cucarachas, con ratones, con todo tipo de cosas realmente indignas, totalmente indignas. Habían unas mafias realmente peores que las del MIR dentro de cada una de estas universidades, de gente mayoritariamente comunistas de los países más peligrosos como Cuba y Venezuela, que eran como unos caudillos que el Estado les daba autoridad sobre los demás estudiantes, y que por supervivencia, porque si no te tiraban a la calle en pleno invierno a morir o te llevaban preso, tenías que tú, era como una cárcel, como pagarle tributo a estos hueones y doblar la rodilla. No sé ni cómo contarte esto, resumiéndolo, porque ya llevo como 6 minutos de audio, pero es toda una mentira. Te lo digo porque yo viajé por distintas partes y vi. Claro que hay la gente rusa, muchos creen en esto, y si tú los entrevistas en la calle van a estar con lágrimas diciendo que Putin es un poco más un semidios, pero es toda una cosa de propaganda extremadamente bien hecho. La gente rusa étnica está siendo explotada y están obviamente favoreciendo no solamente que los chinos hagan lo que quieran y que tengan completamente dominado todo, por lo pronto el Transbank, que pasó a reemplazar el SWIFT y el sistema de pago bancario occidental, sino también que traen por camionadas a los chinos a hacer la hueá que quieran a Rusia, pasándoles de todo para pagar la deuda que tienen con Xi Jinping, y los hueones son unos déspotas asquerosos que los restaurantes, los bares, en los hoteles, en todos los lados dejan la cagada a los chinos culiados, y la ley se hace los hueones, obviamente. Los pacos no miran, son tratados como príncipes, y lo mismo los turcos, que están adueñándose de todo. Es increíble las mafias turcas que hay, que son totalmente favorecidas, porque ellos dicen que es multicultural y todo eso. No sé, yo me encontré cosas malas allá. Ahora, es impresionante, es impresionante. Es bonito, las mujeres son hermosas, nada que hacer. ¿Hay cosas buenas? Sí, hay cosas buenas, porque como tienen cosas como control de precios, obviamente la canasta básica es un poco más barata, pero se compensa con otras cosas que son extremadamente costosas. Ahora, cuando yo hice esto de decirle a la prensa chilena, con un seudónimo, no con mi nombre, la wea que estaba viviendo, y les pasé registro audiovisual de varios estudiantes que yo conocí, chilenos, que me habían mostrado las condiciones en las que estaban y que estaban prisioneros, tal como lo estuve yo, porque yo prácticamente me arranqué de Kazán. No, me arranqué, no fue prácticamente, tuvimos que falsificar cosas con este francés, que salimos casi llorando como esta película Papillon, no sé si te acuerdas, o Papillón en chileno, de Dustin Hoffman. Realmente fue como salir de la roca la wea, como de Alcatraz, y en el tren nos persiguieron, fue una cosa de película. Nos tenían prisioneros y sabían que nosotros habíamos hablado con nuestros respectivos consulados, y los consulados, así como la Asociación de Chilenos Estudiantes en Rusia, son todos hueones del partido MIR, y estaban todos trabajando bajo el alero de Putin, controlando todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo donde tú vas, tu teléfono, tus redes sociales, porque ellos ya no utilizan las mismas que nosotros, sino que utilizan la Yandex,
porque obviamente hubo un bloqueo digital también de Facebook y todas estas weas. Entonces están todos obligados a utilizar Yandex. Todo lo que tú hablas ahí, nosotros corroboramos, porque los profes después nos hacían preguntas de nuestras conversaciones privadas, etcétera. O sea, una wea de volverse loco. Y además que la misma Universidad de Kazán, la de San Petersburgo, la de Moscú, la de la Unión de los Pueblos, todas estas weas que son las más conocidas, son pura doctrina comunista. Todas. Te pasaban materia de idiomas los hueones metiéndote mierda comunista en la cabeza, referente de personajes como el Che Guevara, montones de asquerosos de mierda, y una cosmovisión totalmente mentirosa, falseada, de todo, de lo que pasó con los nazis, de la participación de los rusos. Es toda una weá de fantasía totalmente surrealista, la verdad, las cosas, y que el weón que no la compra, muy bien, se va de vuelta a su país, como en la mayoría de weones que ellos traen para trabajar de esclavos. Son africanos, weones de Zambia, turcos y toda la weá, que los traen becados, como estábamos nosotros. Te vuelven sumiso por medio de mantenerte totalmente asustado siempre de que te van a quitar la visa, que te van a requisar el pasaporte, lo cual es ilegal, y nos pasó, porque tuvimos los pasaportes requisados como 2 o 3 meses, y que después te iban a llevar detenido y por no tener documentos, que las consecuencias iban a ser peores. O sea, era una weá de miedo todo el día. Cuando llegué al complejo de departamentos, fue una de las experiencias más humillantes que he tenido en mi vida, los chequeos médicos y todo eso, porque era todo el proceso, era como entrar a un campo de concentración comunista, con ideología, con mierda, obligándote a pensar y a comunicar lo que ellos querían para recién dejarte entrar al complejo, el cual estaba vigilado, cada 1 metro habían cámaras por todas partes, siendo que era un complejo de estudiantes. Ni hablar que tiraban chemtrail todos los días, estas weas con los aviones con químicos todos los días. Y ahí indiscriminado, porque como hay una dictadura la wea. Eran decenas de veces que pasaban tirando gas sobre el campus universitario y en el centro también. Y tenían unos parlantes que sonaban a cualquier hora, y eso son técnicas de control mental. No solamente en mi lugar, pero además en mi lugar, y tengo los videos y las fotos que lo prueban, digamos, te decían cosas como ya, tienen que hacer tu cama lo más rápido posible, tienen que salir afuera, se van a formar todos afuera. Ese tipo de cosas militares, que son técnicas de despersonalización, que es para controlarte mentalmente, que está comprobadísimo, lo hacen los marines americanos, por ejemplo. Era continuamente, sonaba en la madrugada, a cualquier hora, mensajes de distintos tipos en ruso y en inglés, para hacer que tu mente se quiebre, básicamente. Y nosotros fuimos los únicos 2 que resistimos. Es increíble las personas que llegaron, cuando los conocimos al principio, las diferentes, totalmente seres humanos diferentes que eran en el par de meses. Y después, hablando con la red de estudiantes que están arrepentidos de haberse ido como yo, me empezaron a contar hueones de Brasil, de todas partes del mundo, que estaban pasando la misma mierda, pero que no podían volverse. Por ejemplo, hueones de Siria o de Zambia, que no tenían dónde caerse muertos. Entonces, básicamente, Felipe, eso es una locura lo que está pasando allá. Es todo mentira, y toda esa mierda filosófica cagona que están tratando de vender de la multipolaridad de toda esa weá, es pura mierda, es pura propaganda para desestabilizar Europa, para desestabilizar a los gringos y los hueones de tener la hegemonía mundial. Y cuando tengan el poder, acuérdate de mí, cuando tengan más poder del que tienen ahora, puta, ahí vamos a ver lo que son realmente. Son unos monstruos de mierda, les han quitado y desfigurado tanto el cristianismo ya, que la gente tiene un materialismo realmente que es peor que el de los chinos, digo, la gente común, pero es lo que se ha hecho por medio de la propaganda. La gente es gente totalmente sin alma, totalmente violenta, agresiva, súper depresiva, porque no tienen a Dios. Y los que tienen a Dios tienen una versión KGB, totalmente KGB. Así que es una real mierda. Con eso te dejo el audio, está ahí, que me hiciste una pregunta difícil y te la contesté lo mejor que pude. Bueno, ese es un amigo, se llama Roberto García, psicólogo, que ya la otra vez lo puse en mi canal, ahora lo he vuelto a poner, porque es interesantísimo. Yo le había hecho la pregunta porque estaba yo un poco engrupido con la propaganda y como simpatizando con Rusia y con Putin. Con este audio, él estuvo casi 1 año
en Rusia y me hace pensar en la continuidad del bolchevismo, en la continuidad del comunismo, que vuelve a tomar otras formas. Por eso que la Virgen advirtió el 13 de mayo del año 17, y ahora vamos a cumplir un año más, un cumpleaños más, el 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima, donde en Fátima la Virgen le dijo a los pastorcitos que si no se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón por todos los obispos del Papa en comunión con todos los obispos, cosa que no se hizo nunca, y ¿qué es lo que iba a pasar? Que Rusia iba a expandir sus errores por el mundo. Y ha pasado ya más de un siglo expandiendo los errores por el mundo. Y esto que parece como que fue una negación del comunismo, es una pura fachada. En China, con esto de la tarjeta social, se prohíbe la caridad. Si uno practica la caridad, o sea, si uno practica el amor desinteresado, que esa es la caridad, un amor que uno no tiene ninguna recompensa, sino simplemente espiritual, de ayudar a alguien, cuando uno practica la caridad, le baja el puntaje de este sistema de puntuación social que tiene China. Realmente, lo que advirtió la Virgen se está cumpliendo. Estamos sometidos al comunismo en todas partes. Existen excepciones puntuales y temporales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que siempre podemos hacer, rezar el rosario todos los días, ir a misa y comulgar todos los domingos, confesarse una vez al mes, consagrar nuestra alma al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, mantenerse en estado de gracia y tratar de ver cómo podemos tener una defensa, porque en Chile vamos a tener que obligadamente defendernos. Y eso es algo que deberíamos estar pensando en nuestra autodefensa y en nuestro martirio, porque probablemente perdamos, porque las profecías de una guerra mundial son reiteradas en las apariciones de María. Profecía de una guerra mundial, que probablemente sea ya, estamos a puertas de eso. La OTAN está buscando también, porque son irresponsables, una guerra profunda con Rusia, llevar militares a ya tropa francesa, ya hay más de 100 de la Legión extranjera en Ucrania, pero eso no es nada, 100 no es nada, pero pueden llegar a ser miles. En ese momento va a haber una guerra convencional y Putin amenaza y puede cumplir sus amenazas de transformarlo en una guerra nuclear. Ahora, los armamentos nucleares de ahora no son solamente para destruir ciudades como Santiago y toda la región metropolitana, como lo decía Alexis López Tapia en uno de sus videos, en uno de sus directos. No, lo que hay ahora es una arma atómica que se puede usar de forma táctica en la guerra convencional para destruir porciones gigantescas de regimientos o de ejércitos enemigos. Y tiene muy poca radiación, son bombas atómicas de última generación. Entonces podemos asistir a una escalada de bombas nucleares tácticas destinadas a los lugares de producción de armamento, a los ejércitos, a los aeródromos, a los aeropuertos, a los barcos, a las escuadras. O sea, pueden ser destinados a esos objetivos militares. Y cuando exista el peligro de escalar hacia una conflagración nuclear, como era lo que se pensaba en los años 60, 70, 80, que yo me crié en eso, en el miedo a las ojivas nucleares apuntando a ciudades. Antes de llegar a las ciudades puede haber el pacto de paz y seguridad que habla el Apocalipsis, donde emerge un personaje que es un demonio, un mitad hombre, mitad demonio, es un engendro, que es como una encarnación, así como Dios se encarnó, el Verbo Divino se encarnó en el útero de María
ahora se encarna un demonio en un ser, en una mujer para poder después dirigir, y ya está aquí presente, para dirigir este acuerdo de paz y seguridad que va a durar 3 años y medio de paz y seguridad, y después vienen 3 años y medio de persecución total del anticristo contra la iglesia y contra la humanidad, más que nada, contra todo lo que sea humano. Entonces, no hay mucho optimismo, pero tenemos que estar alertas y combativos espiritualmente y combativos también intelectualmente y en todo lo que son los detalles de la vida cotidiana. ¿Qué más les puedo decir? Este es un testimonio de un hombre que estuvo en la Rusia de Putin hace 1 año o 2 años atrás. Es fresco. Vivió eso. Por lo tanto, es un testimonio que vale. Y lo otro, es lo que leí del otro seguidor del canal, de que los comunistas no van a abandonar. Esta es una oportunidad de oro que no la van a dejar pasar. Y van a tratar por todos los medios de hacer un autogolpe en 2 años más cuando sean las elecciones. Así también escuché a Pedro Pool que dice que para matricularse como candidato independiente, el CERVEL le da 6 meses antes de las elecciones. Me recuerdo que eso no era antes así, cuando estaba París y todos estos candidatos outsiders, el MEO, todo esto, tuvieron más de 6 meses para proclamar su candidatura. Entonces es un problema que nos apoyemos solamente en un personaje, así como en Estados Unidos los norteamericanos se apoyan en Trump, y Trump en este momento está en un juicio que lleva más de 12 días, en lo cual él tiene que sentir la humillación de una actriz porno que inventa cosas, que dice que le tiene alergia al látex, es decir, de qué manera ella revistió su vagina con algún antialérgico al látex, porque ella, como en su labor de actriz porno y de prostitución, me imagino que tiene que haberse tenido alguna precaución, pero ella dice que es alérgica al látex. Incluso contaba que Trump era de gemidos sobreactuados, etcétera, etcétera. Y el fiscal es un negro, un mulato de Manhattan, un tipo repugnante, no porque sea negro, obviamente, pero yo lo digo porque para que se lo imaginen, pueden verlo en internet. Y el juez es la hija del juez, ha ganado millones y millones con el Partido Demócrata. Y el jurado está compuesto por puros demócratas. Por lo tanto, están tratando por todos los medios de que Trump no llegue al poder. Y si llega al poder, que ya haya una guerra en curso, que Trump no pueda evitarlo, porque ya está el escenario ya en una guerra ya en curso. Por el lado nuestro, Pedro Pool no lo conoce la gente, lo conoce muy poca gente, y no va a tener, sino porque ahora hubo una modificación en el CERVEL, esos 6 meses es algo extraño, antes no existía eso. Entonces va a tener 6 meses apenas para poder presentarse en la televisión abierta, y le van a dar minutos y van a tirarse los periodistas, se van a tirar como leones encima de Pedro Pool, sacándole que dijo que quería matar a la Matei, de que habla groserías o qué sé yo qué, cualquier cosa. Como se le tiraron como leones al cast, que no, el cast fue, yo me di cuenta como todos estos periodistas de televisión nacional, del 13, del Mega, de todos, se tiraban contra Cast en aquella época. Bueno, se tiraban contra un falso, contra un disidente controlado, disidencia controlada. Pero bueno, me he alargado. Bendiciones, viva Cristo Rey.